Bien chicos, buenos días. Les voy a contar la verdad. Creí que estaba grabando y no estaba grabando, entonces copié un mundo de cosas y después me di cuenta de que no había iniciado la clase. Entonces voy a repetir. Yo sé que para ustedes será nuevo, pero ya digamos, ya tengo todo escrito, bueno, una parte escrita en el tablero, entonces vamos a abordarla de esa manera. De todas maneras, así pues tenemos la ganancia que va a ser un poquito más rápido. Bien, en la clase anterior, la clase de lunes, habíamos hablado sobre este proceso de humanización que va a ser un elemento que va a ser muy importante a lo largo de este periodo, porque el proceso de humanización es el que explica la construcción de sociedad. ¿Sí? Nosotros dijimos que este proceso de humanización está relacionado directamente con este elemento psicológico cuando entendemos la psicología como el estudio del comportamiento, ¿sí? Esto realmente tendría, digamos, sería un elemento más de tipo psicosocial, ¿sí? Entonces están ambas partes, la parte psicológica y la parte social. Habíamos dicho que entonces esta humanización se da en el elemento de comportamiento y que los dos elementos principales para darnos cuenta o entender este proceso de humanización eran estos dos de acá. El uso de herramientas, el de acá, y el uso del lenguaje, ¿vale? Para esta clase vamos a trabajar un poco de ambas, pero quiero centrarme en este el uso del lenguaje porque el uso de herramientas lo vamos a ver muchísimo mejor a lo largo del periodo. Este uso del lenguaje, por otro lado, no lo vamos a trabajar tanto porque esto comienza a rayar un poco, a entrarse un poco en el tema de la filosofía propiamente, y pues la idea es mantenernos en nuestro tema de sociales, por lo menos por el momento. Este elemento del lenguaje tendremos oportunidad de verlos un poco más adelante cuando estemos en filosofía. Entonces por eso quiero hacerle una mención especial para dejarlo de lado acá a futuro. Sin embargo, vamos a iniciar entonces hablando de este uso de las herramientas y ya explico estas dos cositas de acá. Entonces, el uso de herramientas. El uso de herramientas ha sido una forma de entender la transformación de la sociedad a lo largo de la historia. ¿Sí? Prácticamente la civilización o lo que nosotros llamamos civilización es aquella que tenga mayor capacidad de uso de herramientas. Una sociedad es más civilizada entre mayor uso de herramientas tenga de todo tipo. ¿Sí? Y pues eso relacionado con otra serie de actividades que van a ser propias de la construcción de herramientas, pero paralelas a ellas. Es decir, por ejemplo, por un lado tenemos el uso del bronce, del hierro, por ejemplo, para la construcción de, bueno, armas, escudos, para la construcción de incluso arquitecturas, eh, digamos, casas o palacios, y por el otro lado tenemos las técnicas de ese trabajo, ¿sí? De cómo se construyen este tipo de lo mismo, armas, escudos, estructuras, en fin. Entonces, por un lado está la herramienta y por el otro está la técnica para crear la herramienta. Entonces, eso va a ser muy importante. Este uso de herramientas es lo que nosotros llamamos tecnificación, ¿sí? Y esta tecnificación está relacionada con el uso de la tecnología, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de tecnificación, de que algo es tecnificado, estamos refiriéndonos a que usa tecnología para desarrollarse. Este uso de la tecnología, si yo les hablo de tecnología, lo más probable es que directamente nos vayamos hacia este elemento, al elemento de la electricidad. Nosotros digamos, bien, eh, si yo tengo una tecnología, esa tecnología es eléctrica, ¿sí? Incluso, si yo les digo, denme ejemplos de tecnologías, ustedes muy posiblemente me digan el celular, el computador, la luz, eh, los autos, los aviones, todo este tipo de cosas.
Sin embargo, este elemento de electricidad es propio de nosotros, es decir, de nuestra cultura del siglo XXI. Tecnología como tal, la palabra tecnología viene de la unión de dos palabras, de dos raíces latinas, o bueno, grecolatinas, ¿sí? O sea, griegas y romanas. El primero es la palabra tecno, ¿sí? Esta de acá, tecno, que hace referencia a técnica, ¿sí? La técnica tiene su raíz en la palabra tecné, ¿sí? Tecné, eso es en griego, eh, hace referencia al método para hacer algo. Entonces, uno tiene técnica cuando tiene un método de hacer algo. Hay técnicas de todo tipo. Técnicas de costura, técnicas de cocina, técnicas de salvavidas, técnicas de natación, técnicas de enseñanza, técnicas de aprendizaje, técnicas de lectura, técnicas de combate, técnicas de guerra. Hay técnicas de todo. Todo en este mundo tiene una técnica para hacerlo de una manera correcta. Entonces, todo en este mundo tiene un método para hacer algo. Tengamos en cuenta que eso es a lo que se refiere técnica. En ese sentido, no sé si lo mencioné, en ese sentido existen técnicas de cocina, ¿sí? Hay formas de preparar la comida. Por otro lado, esta raíz de acá, que tenemos acá, que es logía, ¿sí? Esta raíz que también encontramos en biología, voy a borrar esto y lo voy a explicar de una manera, y lo voy a explicar de una manera diferente a como lo había escrito antes, ¿sí? Porque aquí se puede perder un poco la explicación. Ok, logía viene de el griego logos, ¿sí? Y logos quiere decir normas, ¿sí? Entonces, normas o... Sí, dejémoslo como normas. Eh, Cuando nosotros hablamos entonces de biología, lo que nos estamos preguntando son las normas de la vida, ¿sí? Las reglas que están detrás de la vida. Cuando nosotros hablamos entonces de tecnología, son las normas que están detrás de esta técnica. Estas normas generalmente están relacionadas a un campo del conocimiento muy específico, que es la ciencia, ¿sí? Nosotros, como convención social, nosotros asumimos todo lo que tenga eh, la terminación logía como una ciencia o un campo de estudio. Entonces, en ese sentido, la tecnología es el campo de estudio o la ciencia que trabaja las normas de la técnica, ¿sí? Como ciencia, la ciencia siempre va a tener una característica especial y es que va a estar abocada a un elemento en específico, que es el progreso, ¿sí? Toda ciencia busca esto, absolutamente toda. Toda ciencia busca el progreso. Entonces, para terminar la definición de tecnología, nosotros podemos decir que tecnología es, vamos a ponerlo acá, el estudio de las técnicas, ¿sí? Que busca el progreso, ¿sí? Entonces la tecnología es esto, es un campo de estudio de las técnicas de hacer cosas que buscan el progreso, ¿sí? Entonces, nosotros actualmente llamamos tecnología a todo lo que cumple esto, a técnicas que buscan el progreso. Entonces, las nuevas tecnologías de la información son los nuevos métodos para hacer información.
¿sí? Es decir, para hacer informaciones, para entregar un mensaje o recibir un mensaje o guardar un mensaje, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de técnicas de producción de alimentos o cosas por el estilo, son métodos de hacer mejor la producción de alimentos, porque siempre va a buscar el progreso, ¿vale? Si esto es así, las herramientas, toda herramienta tiene o es tecnología, ¿sí? Entonces, todas las herramientas que nosotros tenemos en nuestro diario vivir, absolutamente todas, tienen tecnología. Algo tan sencillo y rudimentario para nosotros como va a ser el lápiz, ¿sí? Un lápiz, pues es la evolución de años y años de la humanidad intentando hacer más sencillo el ejercicio de la escritura, ¿sí? Intentando crear un método para hacer algo, escribir. Entonces quiero que tengan en cuenta esto. Cuando hablemos de herramientas o de tecnología, nos estamos refiriendo a este proceso de construcción de formas de hacer cosas. Entonces, esta construcción de formas de hacer cosas, pues va a estar referida a esto, ¿vale? Esto va a ser sumamente importante. Ahora, pasemos a lo siguiente, que es a lo que me quiero centrar hoy. Yo sé que esta explicación inicial estuvo como larga. Vamos a pasar al lenguaje, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo acá abajo, el uso del lenguaje. Ay, esperen, voy a borrar esa L porque parece más cualquier otra cosa. Del lenguaje. Este uso del lenguaje, yo lo tenía acá arriba, se puede dar por dos formas. Uno que es comunicación y otro que es comprensión. Estas las estoy separando yo como profe Camilo, las estoy separando para hacer una explicación más estructurada, más paso a paso de este uso del lenguaje. Realmente esta división no existe. Si ustedes cogen y le preguntan al profe de español, creo que es Nacha, no les va a decir que esta cosa existe. Pero yo lo que quiero es que entiendan este proceso de construcción del lenguaje en dos momentos que transforma a la humanidad, ¿sí? Entonces, el primer momento del lenguaje, que lo vamos a llamar, ¿cómo lo tengo acá arriba? Comunicación, es un lenguaje que busca la relación con el otro, ¿sí? Busca que el otro entienda lo que yo estoy diciendo, o más bien, entienda lo que yo estoy sintiendo o pensando, ¿sí? Entonces, bueno, y por el otro lado, la de comprensión, el lenguaje de comprensión, va a ser un lenguaje que va a estar relacionado directamente con eh, entender el mundo. Y vamos a ponerlo entonces acá, de la misma manera, el lenguaje de comunicación va a ser un lenguaje que va a buscar entendernos entre nosotros, ¿sí? Entonces, un ejemplo de ambos. El lenguaje de comunicación de entendernos a nosotros, como dijimos, está relacionado con lo que sí, lo que siento y lo que pienso, ¿sí? Y el lenguaje del mundo está relacionado con lo que sé
y lo que conozco. ¿Sí? Ténganmelo ahí, un momentico. Listo, estaba terminando de acomodar bien las palabras. Lo que siento, lo que pienso, lo que sé, lo que conozco. Un ejemplo de este lenguaje sería el lenguaje que nosotros usamos de una persona a otra persona para hacernos entender, ¿sí? ¿Cómo nos entendemos de sujeto a sujeto? Pero el lenguaje entre el mundo sería lo que usa una persona, esta vez solamente con una colita, para entender los objetos del mundo, digamos un cubo, ¿sí? Entonces, esto hace relación a persona-objeto y esto hace relación a persona-persona, ¿sí? Obviamente, no hay un lenguaje que haya de objeto a objeto porque los objetos no hablan, entonces ni modo. ¿Vale? Entonces tengamos en cuenta estos dos momentos del lenguaje, lo que les digo y les repito. Esto que yo estoy haciendo acá es una división para entender lo que voy a explicar más adelante. ¿Sí? No existe esta división en el lenguaje propiamente dicha y si existiese, no soy lingüista, si existiese no sería de esta manera como comunicación y comprensión, no, de pronto exista, pero en formas diferentes, con palabras diferentes. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan este panorama grande. Entonces, para nosotros, estos dos lenguajes, para nosotros actualmente, o sea, aquí en el 2020, estos dos lenguajes tienen dos nombres. Este se va a llamar español, ¿sí? Que es el lenguaje que estoy usando en este momento, y este se va a llamar matemática, ¿sí? Que es el lenguaje de los números con el cual podemos conocer los objetos. Estos dos lenguajes, si se dan cuenta, tienen utilidades completamente diferentes. El lenguaje de la matemática sirve para algo para lo que no sirve el español. Es decir, uno no puede escribir, no, voy a llevar el lenguaje hasta sus límites. Yo conozco un ejemplo muy bello de que lo que voy a decir es mentira, pero lo voy a poner así para que se hagan una idea. Uno no puede escribir poesía con las matemáticas. Exclusivamente con las matemáticas es imposible. ¿Por qué? Porque, digamos, yo con las matemáticas puedo escribir f de x igual a g de x cuando el logaritmo natural eh, de la función que va de 0 a menos 1 del seno de 3x a la 8. No sé, esto no tiene ninguna lógica. O sea, solamente lo pongo. Pero nada de esto me permite realmente expresar lo que siento o lo que pienso en el sentido más personal de la palabra. Lo que pienso, podría decir, bueno, estoy pensando en esto. Pero este pensamiento me refiero a ese pensamiento personal de pienso en flores y unicornios, ¿sí? Este tipo de cosas. Lo que me permite demostrar o representar es lo que sé y lo que conozco. Me permite representar objetos en el mundo. Por otro lado, si yo digo, ay, otra vez, o vamos a ponernos románticos. Ay, como dos lunas, ¿sí? Pues yo estoy hablando de
un sentimiento, ¿sí? De un pensamiento poético, de una cosa así súper bonita en esta vida. Acá lo que estoy hablando es de una fórmula matemática. Entonces, si se dan cuenta, estos dos lenguajes son muy diferentes. Este lenguaje de acá va a ser un lenguaje que eh, con el tiempo va a asumir la técnica científica, ¿sí? Entonces, las ciencias fuertes van a tomar este lenguaje de acá. Van a decir, nuestro lenguaje va a ser la matemática. Este lenguaje de acá lo va a tomar, digamos, la técnica social, ¿sí? Técnica social. Entonces, estos lenguajes tienen sus nichos y sus ejercicios propios en cada uno. Uno es social, el otro es científico. Social en el sentido de todo lo social. Física, filosofía, antropología, sociales, psicología, poesía, música, aunque la música se mueve entre estos dos. Arte, todo esto va a tener relación con este lenguaje. Entonces, en este sentido es que vamos a hablar del uso del lenguaje. Vamos a centrarnos por este momento solamente en esta, la técnica social. ¿Por qué? Porque este lenguaje, el español, el que nos permite decir cómo pienso o cómo me siento, cómo me estoy pensando, qué estoy pensando, va a ser el lenguaje que en principio vamos a ponerlo como el primer lenguaje, ¿sí? Antes de nosotros poder decir qué sabemos, empezamos diciendo qué sentimos, ¿sí? Entonces, este lenguaje va a ser el primer lenguaje. Nosotros, este primer lenguaje lo utilizamos para varias cosas. Y la que quiero que tengan en cuenta en este preciso momento es el de el aprendizaje. ¿Por qué? Porque este lenguaje me permite enseñar lo que he vivido, ¿sí? Sí. Esperen que esto, esta palabra quedó como rara acá. Enseñar lo que he vivido, ¿sí? Entonces, yo puedo con este lenguaje decir cosas como el fuego quema, ¿sí? Y con esto yo puedo enseñarle a mi hijo o a los más pequeños esto mismo. Entonces ellos van a decir, fuego quema. Y esto se va a repetir. Entonces, fuego quema y fuego quema y fuego quema. ¿Sí? Esto se va a convertir en un conocimiento que vamos a presentar a nuestras futuras generaciones. Entonces, este primer lenguaje es lo que nos va a hacer diferentes a los animales. ¿Por qué? Porque estos animales no tienen este aprendizaje de este modo, esta enseñanza, ¿sí? Este de aquí va a ser importantísimo, enseñanza. Los animales, hasta donde sabemos hoy en día, ¿sí? Los animales no se enseñan, ¿sí? No se enseñan en este sentido, ¿sí? En este de acá. Los animales
Ay, imitan. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven ay, se me olvidó el nombre, mm, programas como por ejemplo Discovery Channel o Animal Planet, ustedes van a escuchar, por ejemplo, al locutor diciendo algo así como, vemos a la madre que está enseñando a sus hijos, pero no hay un proceso así como que, bien niños, se van a sentar y yo les voy a explicar en un tablero lo que es cazar. No, vemos a una leona, por ejemplo, cazando un animal. Entonces, los cachorros de león lo que van a hacer es esto, es imitar, imitar este tipo de actividades. Sin embargo, los humanos lo que hacemos es enseñar. Yo me pongo acá y cojo y les digo, miren chicos, el fuego quema, el fuego quema, el fuego quema. Y yo no tengo que ponerme una llama debajo de la mano y acercarle la mano para enseñarles que el fuego quema. No, ustedes lo aprenden porque conocen precisamente este lenguaje, ¿sí? Este lenguaje que otra vez, que es de lo que siento, de lo que pienso y de lo que he vivido, vamos a ponerlo acá, y de lo que es la experiencia, este es el lenguaje que va a transformar a la humanidad. Entonces, esta enseñanza, ¿qué va a significar? Todo esto va a significar que vamos a tener la posibilidad, ay, la posibilidad de guardar conocimiento. Tal vez esto de acá sea lo más importante en el proceso de humanización. Es más, lo más importante en absolutamente todo lo que nosotros hemos hecho como sociedad, en la ciencia, en la filosofía, en todo. Esta posibilidad de guardar conocimiento. ¿Por qué? Porque quiere decir que nosotros podemos aprender de quien ya no está. ¿Sí? Nosotros hoy en día, por ejemplo, podemos, y con esto termino, nosotros hoy en día podemos aprender de personas que ya no están vivas, ¿sí? De sociedades que ya no están vivas, es decir, nosotros podemos aprender la mitología griega, por ejemplo, única y exclusivamente porque tenemos este lenguaje, ¿sí? Porque este lenguaje, esta construcción de enseñanza, de una palabra que se entrega y que se recibe, de este guardar conocimiento, nos permite que en un futuro, 2000 años, 3000 años, incluso Mesopotamia, que son 4000, 5000 años antes de nosotros, todavía su conocimiento se mantenga, ¿sí? En lo que creían, en los avances tecnológicos que tenían, así fueran pocos, los inventos, las leyes, el código Hammurabi, cosas de ese tipo las tenemos hoy en día única y exclusivamente gracias a este lenguaje, a este primer lenguaje. Este lenguaje de entender el mundo va a entrar en función un poco tiempo después, cuando ya nos organizamos en sociedad como tal, o sea, como civilización, pero este primer lenguaje nos acompañó desde el momento en el que comenzamos a hacer dibujos en cavernas, en que empezamos a hacer pictografías, porque estas pictografías les enseñaban a las futuras generaciones, a los futuros hijos, dónde cazar,
cómo cazar, cuándo cazar. Y nosotros entonces en nuestro lenguaje, y me emociono diciendo esto, en las palabras que nosotros usamos, cargamos el conocimiento de toda la humanidad, ¿sí? De todas las personas que han estado detrás de nosotros, porque ese conocimiento nos ha construido como humanidad. Y ese lenguaje se ha construido, se ha transformado al lado de la misma humanidad. Entonces, bien, si se dan cuenta, esta vez salió poquito, pero hablé bastante porque este tema es sumamente importante. Bueno, desde mi perspectiva es tal vez el lenguaje es la cosa más importante que tiene la humanidad. O sea, no hay nada más importante. Nosotros podemos perder la matemática y continuar viviendo bien. Es más, nosotros podemos vivir toda nuestra vida sin matemática, pero sin palabras, sin cómo hablar con el otro, sin libros, sin textos, sin imágenes, porque las imágenes también son lenguaje, nosotros como sociedad no vivimos. Bien, chicos, con eso termina esta clase. Espero que les haya gustado, espero que haya estado entretenido, que hayan sentido la emoción que yo siento con este tema, porque si ustedes recuerdan, yo soy filósofo y para mí este tema del lenguaje es el nicho de la filosofía, o sea, aquí está todo lo que a mí, lo que yo amo en esta vida. Entonces por eso me gusta tanto. Espero que estén bien, espero que estén juiciosos, que estén ayudando con sus labores en la casa. Eh, y nada, chicos, nos hablamos. Ah, bueno, recuerden que después de esta clase espero que vean el video antes que tengamos la clase de Zoom. Después de esta clase tenemos clase de Zoom, entonces ahí los espero.